¿Sí? Buenos días, aunque aún falta gente, vamos a empezar ya. Buenos días, agradecer vuestra presencia una vez más. Perdón, que he tocado por aquí. A esta nueva sesión hospitalaria de manejo de los nuevos fármacos anticoagulantes orales. Saludar también y agradecer a los facultativos de atención primaria a los que se está transmitiendo esta charla. Y bueno, especialmente a los especialistas de anestesia, de digestivo, oftalmología, atención primaria, geriatría, etcétera. A partir de las dudas que ellos han ido planteando al servicio de anticoagulación en el manejo de estos fármacos, pues surge un poco la necesidad de dar esta sesión. La va a impartir la doctora Sonia Herrero, hematóloga que se encarga de la sección de anticoagulación. Y bueno, pues agradecerle su esfuerzo y simplemente pues ya cederle la palabra para que os cuente cosas prácticas interesantes. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Sonia Herrero y bueno, pues soy hematóloga de este centro desde hace aproximadamente 6 años, que es más o menos el tiempo que llevan los anticoagulantes orales en el mercado, con lo cual pues nos hemos iniciado en esto de la coagulación casi a la vez. Como hematóloga, lógicamente, la perspectiva que os voy a dar es la del hematólogo. Entonces, los puntos en los cuales yo me voy a centrar con los nuevos anticoagulantes orales, que realmente los deberíamos llamar anticoagulantes orales de acción directa, me voy a centrar en estos 3 puntos: en la monitorización, en el manejo perioperatorio, y aquí resaltar la colaboración que estamos realizando con el servicio de anestesia, especialmente con la doctora Lourdes Corsini y la doctora Lafuente, en la elaboración de protocolos que ya se realizaron el año pasado y que se siguen realizando a día de hoy. Y luego nos vamos a parar, lógicamente, en el punto de las complicaciones, lógicamente, hemorrágicas y de una pincelada de los nuevos antídotos que están en estudio. La historia de los anticoagulantes pues empieza a nivel clínico en los años 40 con las heparinas. Posteriormente, en los años 50, empiezan a aparecer los antivitamina K, la warfarina o aldocumar, y aquí en nuestro medio pues el acenocumarol o sintrón. Posteriormente, en los años 80, pues nos dieron una gran alegría las heparinas de bajo peso molecular, pero realmente llevábamos más de 50 años sin que aparecieran en el mercado anticoagulantes orales desde la warfarina. Así que en los últimos años, a partir del 2010, se empezaron a aprobar los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales de acción directa. Estos son los que tenemos actualmente, vendrán más, pero actualmente estos son los que tenemos en el mercado, y estas son las aprobaciones, es decir, para profilaxis y tratamiento del tromboembolismo venoso y tromboembolismo pulmonar, y también para profilaxis del ictus y la FA no valvular. Como veis en la tabla, tenemos diferentes dosis para las diferentes indicaciones y diferente posología. No voy a entrar en más detalle y vamos a pasar a la farmacocinética de estos nuevos anticoagulantes orales. Como veis, todos ellos tienen un inicio de acción muy rápido, es decir, que aproximadamente entre las 2 o 4 horas tenemos el pico de acción. Como vemos, su vida media tampoco es muy larga, pero varía para Apixaban entre 8 y 15 horas, para Rivaroxaban, pues dependiendo si el paciente es joven, entre 5 y 9 horas, y si el paciente es anciano puede llegar hasta las 13 horas de vida media. Y para el Dabigatran, entre 14 y 17 horas. Cuando hablamos de vida media, queremos decir que cuando ha pasado una vida media tenemos un 50% de la concentración inicial. ¿De acuerdo? Para que esto lo tenemos que tener en cuenta, como vemos a lo largo de la charla.
Los diferentes anticoagulantes orales tienen diferente excreción renal. Como veis, sobre todo el dabigatran tiene un 80% de excreción renal y aproximadamente un tercio para los otros dos anticoagulantes orales. Como veis, el dabigatran es un antifactor 2 activado o antitrombina y rivaroxaban y apixaban son ambos anti-10 activados. En los años 60 aproximadamente surgió esta vía de la coagulación, la antigua cascada de la coagulación. La verdad es que la cascada de la coagulación nos sirve para entender in vitro lo que ocurre. Nosotros, cuando estamos en el laboratorio, intentamos reproducir esta cascada de la coagulación, de tal manera que cuando nosotros vemos en nuestra analítica un tiempo de protombina, lo que realmente estamos midiendo es la vía extrínseca de la coagulación, que como veis se inicia en el factor 7 y posteriormente medimos el factor 2, 5 y 10 de la vía común hasta la formación final del coágulo de fibrina. Cuando nosotros vemos en nuestro volante el TTPA o el tiempo de cefalina, realmente lo que estamos midiendo es lo que antiguamente se llamaba la vía intrínseca de la coagulación. Es decir, que medimos la actividad de nuestro factor 12, 11, 9, 8 y, por supuesto, la vía común también, que es el 10, el 5 y el 2, hasta la formación final del coágulo de fibrina. También en el laboratorio podemos llevar a cabo el tiempo de trombina, que sería la medición de este último paso final, del paso de fibrinógeno a fibrina. En rosa os destaco los factores 2, 7, 9 y 10, que, como bien sabéis, son los factores que están afectados cuando damos a un paciente los tradicionales antivitamina K. Por eso, en nuestras analíticas tenemos alterado el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado cuando el individuo está tomando una antivitamina K. Pero realmente ese no es el modelo in vivo de la coagulación. En los años, a finales de los 90-2000, surgió un nuevo modelo. Es el modelo celular. Aquí la célula tiene un papel principal y a partir de la lesión del endotelio, el factor tisular queda expuesto, se activa el factor 7 de la coagulación y, por lo tanto, vemos que realmente el inicio de la coagulación en el modelo actual, la vía más importante, como habéis visto, es la vía extrínseca. ¿De acuerdo? Es decir, la del factor 7. Así, con el factor 7 activado, daría lugar a la activación del factor 9, formándose una pequeña cantidad de factor 10 y formándose unas pequeñas trazas de trombina. En este modelo de la coagulación, realmente la trombina juega el papel principal. Y desde esa pequeña cantidad que inicialmente de trombina se forma, posteriormente y en la superficie plaquetar se activa la plaqueta, el factor 11, el 8, el 5 y en una última fase de propagación se forma una gran cantidad de trombina y un coágulo estable de fibrina. Estos son nuestros nuevos anticoagulantes. Ya no actúan sobre diferentes factores de coagulación, sino solamente frente a una diana. Para rivaroxaban y apixaban, como veis, es el factor 10. Y para dabigatran, el factor 2 activado o trombina. Son, por lo tanto, pasos sucesivos dentro de lo que llamábamos la cascada de la coagulación. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Pues las pruebas que tenemos habitualmente en el laboratorio son pruebas coagulométricas. ¿Qué significa eso? Que cogemos nuestra muestra, le echamos un activador y medimos el tiempo que pasa hasta que obtenemos un coágulo. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos inhibiendo a nivel de la trombina, del factor 2 activado, bloqueamos el paso final de la coagulación, el paso de fibrinógeno a fibrina. Y si nosotros bloqueamos el paso anterior, recordar donde actúa el factor, el rivaroxaban y el apixaban, estamos bloqueando un paso inmediatamente anterior que, por lo tanto, al final también nos da o nos impide la formación de la fibrina. Realmente, estos nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales de acción directa nos alteran la coagulación, claro que sí, pero además nos la alteran de diferente manera a lo que conocemos hasta ahora con los antivitamina K, porque va a depender del test que vayamos a realizar, de la droga que esté tomando el paciente, del reactivo que estemos utilizando en nuestro laboratorio y, por supuesto, y muy importante, siempre debemos de preguntar al paciente a qué hora se tomó la última dosis del fármaco. Si, por ejemplo, el paciente está tomando dabigatran
nuestra analítica va a tener alterada los tiempos de coagulación que habitualmente aparecen en ella, que es, por una parte, el tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de protombina. ¿Cómo se afecta el tiempo de tromboplastina parcial activado? Pues se afecta de una manera bastante curvilínea, pero hay una relación bastante válida entre cuando va aumentando la concentración hay una mayor alteración de nuestro TTPA hasta ciertos niveles de concentración, como veis. Luego ya la curva se va aplanando. En la gráfica que tenéis aquí a mano izquierda con los puntos en rojo. El tiempo de protombina también va a ser sensible, es decir, que si el paciente está tomando dabigatran también vamos a tener nuestro tiempo de protombina alterado, pero mucho menos, de menor cuantía. Y el tiempo de trombina, que habitualmente nos sale en las analíticas, pero que lo podemos solicitar incluso de urgencias, es excesivamente sensible al efecto del dabigatran, de tal manera que solamente nuestros coagulómetros pueden medir parte de su efecto y luego llega un momento en que pondrá tiempo de trombina incoagulable, porque es excesivamente sensible. Con esto quiero decir que si nosotros tenemos un tiempo de trombina normal, probablemente nuestro paciente ya no tendrá prácticamente trazas de dabigatran en sangre. Y si tenemos un tiempo de tromboplastina parcial activado normal, pues probablemente tampoco tenga una concentración de dabigatran muy alta. Para el rivaroxaban y el apixaban, por desgracia, pues no tenemos no nos altera tanto en los tiempos habituales de coagulación. El tiempo de protombina es discretamente sensible a rivaroxaban, prácticamente no muy sensible a apixaban. La cefalina o tiempo de tromboplastina parcial activada no se nos va a mover apenas nada y el tiempo de trombina va a quedar normal, no va a estar influenciado por la toma de estos fármacos anti-10. Pero también en el laboratorio, dependiendo el reactivo que yo utilice, voy a tener unos tiempos de coagulación más o menos movido. En azul os he puesto el que nosotros utilizamos aquí en el hospital. Como veis, cuando un paciente toma dabigatran, el reactivo que yo utilizo para medir estos tiempos de tromboplastina parcial activada es el que aparece en azul. Y como veis es bastante sensible, es decir, que cuando el paciente hace 2 horas, que es el momento pico de acción de este fármaco, miro el tiempo de cefalina, está ostensiblemente alargado, tanto como, fijaros, 2 veces el control. Es decir, el ratio de TTPA está el doble. El ratio me refiero al TTPA del paciente frente al control. Cuando el paciente está tomando rivaroxaban, por el contrario, en nuestro laboratorio, el reactivo que nosotros utilizamos, que aparece en azul nuevamente señalado con la flecha, es bastante poco sensible. E incluso en el momento de máxima acción, el tiempo de protombina se mueve muy poco. Los comités internacionales también nos hacen llamamiento de que efectivamente nuestros anticoagulantes orales nos mueven los parámetros, nuestras pruebas de coagulación, con lo cual no debemos solicitar estudios de trombofilia ni estudios coagulométricos cuando un paciente está con anticoagulantes orales de acción directa, igual que nos pasa con los antivitamina K. Entonces, recordar que también deberemos de suspenderlos para posteriormente hacer un estudio de trombofilia. ¿Qué otras pruebas tenemos a nivel del laboratorio? No en el nuestro, pero sí que existen, que son válidas para la monitorización de estos fármacos. Hay otras pruebas que no son coagulométricas, que son cromogénicas, que tienen otra medida, pero que son muy válidas en cuanto a que nos dan información bastante lineal de la concentración del fármaco. Esta es, por ejemplo, el hemoclop, que no es más que un tiempo de trombina diluido con una serie de calibradores comerciales, de tal manera que yo, por ejemplo, sé que cuando estoy dando dabigatran a las dosis habituales de la FA, que son 150 cada 12 horas, tenemos una concentración máxima de aproximadamente 184 nanogramos mililitro y en el momento peor, es decir, cuando ya le va a tocar la próxima dosis, aproximadamente, como veis ahí, tendremos unos 90 nanogramos mililitro. Como veis, el rango de concentraciones es bastante amplio, pero esos son los estudios que se están publicando. También hay otro tiempo, que es el tiempo de Carina, que tiene una correlación bastante lineal con la concentración de dabigatran, pero está algo menos estandarizada.
Para rivaroxaban y apixaban también tenemos otras medidas de la concentración del fármaco por métodos cromogénicos, por un anti-10 cromogénico. Y como veis en la gráfica, pues hay una relación bastante lineal con la concentración y el resultado que nos da el test. En nuestro laboratorio estamos probando el reactivo para apixaban, el anti-10 cromogénico, y hasta ahora estamos teniendo buenos resultados y son reactivos bastante estables. Y ya están apareciendo las primeras publicaciones que son muy interesantes, porque efectivamente nos dicen que cuando nosotros en el laboratorio tenemos unos niveles inferiores a 30 nanogramos mililitro, pues a lo mejor le podemos decir al cirujano o al anestesista que está bastante seguro para ir a una intervención quirúrgica. Tenemos que tener en cuenta que son fármacos de una acción rápida, y tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros medimos esto en el laboratorio, a qué hora se ha tomado el fármaco, porque sabemos que a las 2 horas aproximadamente tenemos el pico de acción, con lo cual nuestra cefalina, como habíamos dicho, por ejemplo, para el dabigatran, la tendremos el doble del control. Pero cuando ya han pasado 12 horas, si encontramos una cefalina que todavía está el doble del control, a lo mejor es que nuestro paciente está pasado de dosis, porque realmente el 90% de pacientes, cuando ya le va a tocar la próxima dosis, nuestro TTPA ratio, como mucho, está a 1,5 el control. Entonces, de manera indirecta, nos puede dar una idea de que a lo mejor estamos pasados de dosis. El mínimo efecto, por lo tanto, en los tiempos de coagulación los vamos a tener justo cuando nos va a tocar la próxima dosis, ¿de acuerdo? Hacia las 12 horas aproximadamente. ¿Y qué más aspectos tenemos que tener en cuenta? Pues también sabemos que la edad, el peso, la función renal y otras medicaciones también nos pueden alterar la farmacocinética de estos nuevos anticoagulantes orales. Y debemos ajustar dosis en algunos casos. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente con rivaroxaban y tenemos una moderada insuficiencia renal, deberemos de bajar la dosis de 20 miligramos al día que tenemos para FA a 15 miligramos al día según las recomendaciones. Si está tomando apixaban y tenemos una función renal alterada entre 15 a 29 mililitros minuto de aclaramiento de creatinina, bajaremos a la mitad la dosis del apixaban que damos para una FA, que normalmente es 5 cada 12 horas. Pero también nos dicen las fichas que si tenemos una creatinina discretamente alterada de 1,5 y alguno de los otros factores, como que el paciente tenga más de 80 años o un peso de menos de 60 kilos, ajustemos también la dosis de nuestra FA a 2,5 cada 12 horas. Y para dabigatran, pues también nos dan un ajuste de dosis por insuficiencia renal moderada y también por edad. No todas las agencias ni todas las agencias reguladoras tienen exactamente las mismas fichas ni las mismas recomendaciones. En otros países, por más de 80 años, no se baja la dosis a 110 cada 12, pero aquí lo tenemos así, ¿vale? Estos fármacos, dabigatran, rivaroxaban y apixaban, tienen un metabolismo en los cuales está involucrado la P-glicoproteína y también la familia del citocromo. Eso quiere decir que si nosotros estamos dando fármacos que tienen un metabolismo por estas vías, pues nos pueden alterar, es decir, nos va a interaccionar con estos nuevos anticoagulantes orales. Y en guías consenso y en diferentes comités se han intentado hacer tablas de interacción con fármacos. Es decir, estos nuevos anticoagulantes orales interaccionan en general poco, pero algunas interacciones sí que tienen. En rojo lo que os intento decir, o lo que intentan decir esta tabla, es que son aquellos que no debemos asociar con nuestros anticoagulantes orales. En naranja, aquellos que si lo asociamos deberemos de bajar de dosis. Y los amarillos, tener precaución. Si juntamos varios amarillos, pues a lo mejor sí que hay bajar dosis. ¿De acuerdo? Tampoco todas las agencias reguladoras vamos a tener exactamente las mismas recomendaciones. El ketoconazol, a lo mejor la FA no le pone inconveniente y aquí la EMA sí que lo pone. Es decir, que hay todavía mucho por saber en interacciones y poco a poco van a salir cada vez más datos. Como veis, unos aumentan el efecto anticoagulante, que lo pone con más, y otros lo van a descender, que lo pone con menos. Como resumen, podríamos decir que cuidado con los anticonvulsivantes en la asociación con dabigatran y rivaroxaban, porque nos pueden bajar el efecto. Si tenemos un paciente que necesita antimicóticos azólicos, no son recomendables, no asociarlos, y nosotros los hematólogos que los usamos con cierta frecuencia, pues a lo mejor tendríamos que valorar el fluconazol, a lo mejor, que es el que menos interacciones tiene.
Para los cardiólogos, pues la dronedarona no se recomienda asociar con algunos de los anticoagulantes orales directos y, bueno, si está con verapamilo, por ejemplo, deberemos bajar la dosis para dabigatran. También los comités internacionales recomiendan que debe de haber un seguimiento. Habíamos dicho que no hacía falta monitorizar a estos pacientes en los ensayos, pero realmente sí que se necesita un seguimiento. ¿Un seguimiento por qué? Pues porque, por un lado, se sabe que cualquier tratamiento crónico, más de un 50% de los casos falla porque no hay una adherencia al tratamiento, con lo cual obviamente le tenemos que explicar al paciente que son anticoagulantes de acción corta y que debe de adherirse al tratamiento para no tener problemas. También debemos registrar aquellos, obviamente, eventos tromboembólicos que hayan podido surgir durante el tratamiento. Por supuesto, los efectos adversos, no olvidarnos de las hemorragias, que también las vamos a tener porque son anticoagulantes. Ver qué nuevas medicaciones toma y si alguna de ellas tiene interacción o necesitamos variar dosis. Y, por supuesto, también deberemos hacer un control analítico. Una función renal, por supuesto, porque hay algunos de ellos que el 80% es por eliminación renal. Una bioquímica hepática que nos permita seguir dando el fármaco. Un hemograma para ver si ha habido pérdidas o no ha habido pérdidas. Incluso las agencias y los comités internacionales nos recomiendan que, dependiendo de la fragilidad del paciente y su función renal, qué controles debemos hacer, si anuales, cada 3 meses, cada 6 meses. Por lo tanto, aunque en todos estos estudios no había monitorización de estos fármacos porque son estales, porque interaccionan poco, porque tienen un amplio margen terapéutico, no se afecta por los alimentos, etcétera, sí que ya se han dado unas guías de monitorización. ¿Cuándo vamos a necesitar monitorizar o cuándo sería recomendable? Pues en el caso de hemorragia nos puede ser de gran ayuda el monitorizar estos fármacos. Antes de una cirugía o un procedimiento urgente, pues también nos puede ser de gran ayuda. Pacientes que estén tomando otras medicaciones que nos puedan interaccionar con los niveles de nuestro anticoagulante. En los ensayos que han salido realmente no se ha prestado demasiado atención a los pesos corporales extremos, tanto por alto peso como por bajo peso, que también nos ocurre muchas veces en los pacientes ancianos. La insuficiencia renal, los pacientes con insuficiencia renal puede interesarnos saber a qué niveles estamos. En el manejo perioperatorio en general. En los casos en que necesitamos revertir la anticoagulación nos puede servir también como guía. Cuando sospechemos que el paciente ha hecho, puede haber una sobredosis. Y en aquellos casos en que no sabemos si el fallo de tratamiento ha sido porque ha fallado aunque se lo ha tomado o porque es que realmente no se lo ha tomado. Todos esos casos podrían ser de ayuda el tener más datos sobre nuestro fármaco. En Guadalajara aproximadamente tenemos actualmente unos 500 pacientes con nuevos anticoagulantes orales. Estos datos nos los ha facilitado el área de farmacia y tecnología de la información. En concreto, a Elena Carretero le doy las gracias que nos está enviando los datos. Y también le doy las gracias a nuestra secretaria Maite, que está con la ardua labor de que, según nos van llegando los datos, los va metiendo en nuestra base de datos de TAO, en la que conocemos de antivitamina K, para que se queden registrados poco a poco todos los pacientes que están con anticoagulantes orales, sean los clásicos o sean los nuevos. Y como veis, esto es la estadística hasta el primer semestre de 2014, como veis hay algo menos de 500, pero para FA solamente, ¿de acuerdo? Para dabigatran aproximadamente pues tenemos 190 pacientes, como veis muchos de ellos vienen desde una antivitamina K. Para rivaroxaban 113, también la mitad, la mitad son los tratamientos y el doble son desde una antivitamina K. Y para apixaban 76 pacientes, aproximadamente la mitad nuevos, la mitad para antivitamina K. Muchos de nuestros pacientes, aproximadamente 1 de cada 10 pacientes que está anticoagulado, va a necesitar anualmente suspender su anticoagulación porque necesite una cirugía o cualquier otro procedimiento. Y también sabemos que la cirugía, por supuesto, que nos aumenta el riesgo tromboembólico. Obviamente también es una situación de riesgo de sangrado. Y todo eso lo tenemos que balancear a la hora de manejar a un paciente y hacer una pauta perioperatoria. En esta gráfica, en esta tabla que la hemos sacado de la última revisión del CHES, es solamente una estimación. Con esto queremos decir
que el riesgo perioperatorio, es decir, que si nosotros tenemos una fibrilación de alto riesgo que quedaría encuadrada en el primer renglón y suspendiéramos la anticoagulación, el riesgo de tromboembolismo anual sería mayor de un 10%. Esto obviamente va a depender. Si tenemos una FA con un CHAS muy alto, pues a lo mejor es un 18%. ¿De acuerdo? Es mayor que un 10, efectivamente. Pero también se ha visto que en el periodo perioperatorio el porcentaje de tromboembolismos también es mucho mayor. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, pues, y ya os digo que esto es una estimación, se ha dividido nuestras FAs y nuestros tromboembolismos venosos, que son las actuales indicaciones de los anticoagulantes orales directos, en alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Y esto lo tendremos que tener en cuenta cuando nosotros vayamos a hacer una pauta perioperatoria de suspensión de anticoagulación. Obviamente no es lo mismo tener una FA con un CHAS de 5 o 6 que tener una FA de bajo riesgo. No es lo mismo tener un tromboembolismo reciente de hace un mes o con una trombofilia severa que ser un tromboembolismo que ha sido hace mucho tiempo, hace más de un año. Y todo esto, de todas maneras, también es hasta cierto punto inconsistente, porque hay pacientes que han tenido un tromboembolismo hace más de un año, pero tienen, por ejemplo, pues una importante hipertensión pulmonar que hace y han tenido un tromboembolismo importante que hace que, bueno, pues es un paciente de mucho riesgo, aunque haya pasado bastante tiempo desde la trombosis. Y cuando va a una cirugía, pues no solamente tenemos que tener en cuenta la tabla de riesgo trombótico, sino la tabla de riesgo hemorrágico. No todas las cirugías son iguales, no todas las anestesias tampoco, y por lo tanto las cirugías las tenemos de alto, moderado o bajo riesgo hemorrágico, como aparece en la tabla. O, lógicamente, no es lo mismo una neurocirugía intracraneal por la localización que tiene, pues que hacer una catarata con tópica. No tiene nada que ver. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de manejar a nuestro paciente. Como a día de hoy nuestros anticoagulantes orales directos no tenemos pruebas consistentes, lo que vamos a tener que manejar son tiempos, vidas medias de fármaco. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente con dabigatran con buena función renal y una cirugía de bajo riesgo, a lo mejor con que suspendamos un día antes es suficiente. Pero si tenemos una cirugía de alto riesgo hemorrágico y es una cirugía programada, tenemos que estar muy seguros de que no va a quedar fármaco y a lo mejor necesitamos suspender 4 días antes. Como veis, depende mucho del fármaco y depende del paciente y de su función renal. Junto con anestesia hicimos un protocolo el año pasado y de alguna manera intentamos simplificar todo esto. Así, si nosotros tenemos un paciente joven que tiene poco riesgo hemorrágico, poco riesgo trombótico y tiene una buena función renal, pues nos podemos permitir suspender la anticoagulación solamente con 1 o 2 días antes e incluso no precisar heparina puente, tratamiento puente. Pero si no cumple todas estas características, de alguna manera lo que queremos es seguridad para ese paciente y de alguna manera a unificar todos los criterios para que esto, bueno, pues nos dé menos errores. De tal manera que le diremos a nuestro paciente que al menos 4 días antes no tome nuestro anticoagulante oral directo, ¿de acuerdo? Y en ese tiempo le pondremos el tratamiento puente con heparina, lo que llamamos el tratamiento puente. ¿A qué dosis? Pues dependerá, nos tenemos que estudiar lógicamente al paciente. No es lo mismo si es una FA de alto riesgo, que le pondremos una heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, que si, por ejemplo, es un paciente de riesgo moderado o de bajo riesgo. Realmente las dosis para moderado riesgo de tratamiento puente no están muy consensuadas y deberemos individualizar, cada médico deberá valorar, pero tanto el servicio de anestesia como el servicio de hematología, pues siempre hemos querido prevalecer el riesgo trombótico frente al riesgo hemorrágico. Con lo cual, pues siempre tenderemos más a utilizar dosis terapéuticas que dosis profilácticas. Estos son esquemas que también podemos aparecer en otras publicaciones, en que nos esquematiza exactamente cuántos días tenemos que suspender. En la parte de abajo, si es una cirugía de bajo riesgo, y paciente de bajo riesgo, y en la parte de arriba lo suspenderemos 5 días antes si efectivamente tenemos una cirugía de alto riesgo en un paciente de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo una mujer de 75 años con una FA de alto riesgo que está tomando dabigatran
a 150 cada 12 horas y le voy a hacer una cirugía de reemplazo de cadera con una... Aquí no se había pasado, pero se ha pasado. Y le voy a hacer... A ver. Y le voy a hacer una cirugía de reemplazo de cadera, pues nosotros sabemos que la vida media del dabigatran estará alrededor de 16 a 18 horas. Para asegurarme que no haya ninguna traza de dabigatran, por lo menos tendré que suspender el fármaco 4 o 5 vidas medias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el efecto residual que me va a quedar es mínimo, un 6 o 3% solamente del fármaco. Por lo que os decía, una vida media es un 50%, 2 vidas medias un 25%, 3 vidas medias un 12%, 4 vidas medias un 6%, 5 vidas medias un 3%. Es decir, residualmente me queda muy poquito. Si yo guardo estos tiempos, probablemente pues el efecto ya no exista para el dabigatran y podré hacer mi anestesia y mi cirugía con bastante garantías, que es de lo que se trata. Si tuviéramos un paciente con una FA de bajo riesgo que esté tomando, por ejemplo, rivaroxaban y vayamos a hacer una cirugía en principio de bajo riesgo hemorrágico, como pueda ser una biopsia, pues a lo mejor no necesito tener tampoco efecto del fármaco, es decir, que a lo mejor simplemente con suspenderlo 2 o 3 vidas medias, es decir, un efecto residual entre un 25 a un 12%, es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la cirugía, dependiendo del paciente y dependiendo del fármaco, podremos suspender más o menos días. Cuando tenemos una cirugía urgente, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues el otro día, por ejemplo, nos llamaron porque existía efectivamente un paciente con una apendicitis que estaba perforada y el paciente no hacía ni 8 horas que se había tomado el dabigatran, tenía totalmente la coagulación alterada. Como veis, él tendría un tiempo de protombina y un TTPA más de 1,5, lo tenía muy alargado. Le recomendamos que esperaran 24 horas. Eso se ha intentado calibrar qué significa eso en concentración y estas son las tablas aproximadas que hay en la literatura. Es decir, que volvemos a repetir, cuando tenemos menos de 30 nanogramos mililitros nos podemos sentir bastante seguros y ir adelante con la cirugía. Y eso se podría correlacionar con unos tiempos de coagulación, sobre todo para dabigatran, de tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina parcial activados, prácticamente normales. Cuando nosotros suspendemos estos nuevos anticoagulantes, ¿cuándo los reiniciamos? Pues, por supuesto, los reiniciamos cuando tengamos la hemostasia conseguida y también dependiendo del riesgo hemorrágico de esa cirugía. Entre 24, 48 o 72 horas, como veis, según la tabla. Como en todos los anticoagulantes, también se sangra con los nuevos anticoagulantes orales, aunque han dado muy buen perfil de seguridad. ¿Y qué podemos hacer cuando un paciente nos sangra? Bueno, los factores de riesgo de sangrado ya sabemos que son la edad, la insuficiencia renal, por supuesto si toma otras medicaciones, como son antiagregantes, y por supuesto la dosis que tome. No es lo mismo la dosis para el FA, que es mucho más alta, que para una profilaxis de cirugía ortopédica. También se elaboraron unos protocolos con diferentes servicios del hospital de qué hacer cuando nosotros nos viene un paciente sangrando por nuevos anticoagulantes orales. Por supuesto, suspender el fármaco, muchas veces con eso va a ser suficiente porque son fármacos de corta vida media. Medidas locales. Si el sangrado ya es moderado o grave, se puede valorar si la toma ha sido reciente el carbón activado. Hay algunos artículos que hablan de la posibilidad de la hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal y toma de dabigatran. Bueno, no sé si eso luego en realidad se podrá hacer porque coger una vía en esa situación y poner en marcha todo eso probablemente no sea tan fácil. Y, por supuesto, luego tenemos una serie de fármacos que ya los veníamos utilizando previamente para otras indicaciones que todavía no han demostrado en estudios y en ensayos nada, porque solamente son experiencias en animales o casos report, o simplemente a nivel de laboratorio, pero que bueno, pues que están ahí en el mercado y que podemos utilizar. Por un lado, tenemos los complejos protombínicos. Aquí en el hospital ya sabéis que tenemos el Octaples. En España todos los complejos protombínicos que tenemos son de 4 factores, es decir, de 2, 7, 9 y 10. Inicialmente se empezó a recomendar dosis entre 25 y 50 unidades por kilo. Los últimos artículos recomiendan dosis más bien de 25, no de 50. Y lo podremos utilizar para eso, en el paciente con sangrado y con toma de nuevos anticoagulantes orales.
Los complejos protombínicos activados, que la marca comercial es el Feiba, que los veníamos utilizando para pacientes hemofílicos con inhibidores, que son lo que se llaman agentes bypass, se diferencia de los complejos protombínicos en que básicamente el factor 7 que tiene, gran parte de él está activado. Y las dosis que utilizamos para los nuevos anticoagulantes orales también vienen siendo ya más cercanas a 50 que a 100. También solamente hay unos poquitos casos reportados y como os digo, pues tampoco está evidenciado con ensayos. En nuestro centro, efectivamente, tenemos a un paciente en tratamiento con Feiba, un hemofílico, que tiene un inhibidor y, en principio, podría ser un arma terapéutica, sobre todo para los pacientes que pudieran venir con dabigatran, que es donde ha demostrado algo más, por lo menos a nivel del laboratorio, de normalización de los tiempos. Y en los casos que tengamos un sangrado no controlado, o digamos como última arma terapéutica, podríamos valorar el factor 7 recombinante activado, que es el Novo7, en las dosis que ahí figuran, pero os digo que también hay muy poquita experiencia en este campo. Aquí en esta tabla os reflejo los nuevos antídotos, es decir, ya están en ensayo muchos fármacos que intentan inhibir el efecto de los nuevos anticoagulantes orales. El más avanzado, que ya está en estudios en fase 3 y que en algunos hospitales grandes de aquí de Madrid ya lo están utilizando, es el idarucizumab. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une y neutraliza la acción del dabigatran. Tiene una alta afinidad por él y no se une, parece ser, a otros sustratos de la tombrina ni altera la agregación plaquetar. Hay un ensayo en marcha que se cerrará probablemente a finales del 2017 y en el cual pues se utiliza para pacientes que tengan sangrado incontrolable o que requieran cirugía urgente y a una dosis de 5 gramos intravenoso. Aquí no estamos en este ensayo y bueno, pues ya recogeremos lo que sale acá en las publicaciones, pero parece ser que es muy, muy efectivo y de una corta acción. Otros antídotos que ya están también en fase 3 son para el rivaroxaban y el apixaban. Hay dos ellos, uno para rivaroxaban y otro para apixaban, que utilizan este antídoto que se llama el antesanet alfa. Es un factor 10 truncado recombinante y no va a servir para el rivaroxaban y apixaban, sino que va a servirnos para otros anti-10 que hay en el mercado, como el edoxaban, la heparina y el fondaparinus. Se están estudiando, ya os digo, ahora en fase 3 y se daría de manera intravenosa en bolo y luego seguido de una infusión continua durante unos minutos, porque parece ser que si solo se hace la infusión en bolo el efecto es demasiado recortado en el tiempo y que, bueno, pues parece ser que es un fármaco también muy efectivo. También hay otro antídoto que está en marcha en una fase más inicial, en fase 1 y fase 2, que podría ser esta droga que se llama aripacine, que valdría prácticamente para todos los anticoagulantes orales nuevos, y así como para la heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular y fondaparinus. Como podréis pensar, pues obviamente estos nuevos antídotos tienen un desarrollo mucho más complicado y probablemente los precios no vayan a ser los mismos que la vitamina K, ni el sulfato de protamina, ni siquiera de los complejos protombínicos, que ya sabemos que viene de plasma. Pero bueno, pues parecen que son bastante efectivos y bueno, ya veremos a ver en un futuro cuánto uso le damos y a qué precios vayan a salir y si terminan siendo aprobados. Y nada más. No sé si tenéis alguna pregunta o os he aburrido ya a todos.